Muchas gracias, gracias a todos. Fue muy agradable partir esta intervención escuchando a Carolina, a quien conozco personalmente, y alguna mención haré, aunque ya no lo crea, de ella hoy día también. Agradezco a la organización de este congreso y bueno, comento que la charla que voy a dar hoy día tiene que ver un poco como con las cosas que he estado pensando en estos últimos tiempos, seguramente también en estos últimos tiempos de pandemia. Me imagino que a todos les ha pasado un poco lo mismo, que ha aumentado la carga de laboral y por tanto de pensamiento, al estar uno en la casa y tener más tiempo sentada seguramente. Hay más cosas en que pensar y más cosas en que detenerse. Y un poco sobre eso es lo que voy a conversar hoy día. Voy a compartir una presentación en este momento. Y vamos a ponerla así. Ok. Mi exposición dice el decir de la música, riesgo, sonido y sociedad. Cuando la miro me parece a veces un poco pretenciosa quizás, como abarcar tan poquito tiempo todas estas temáticas. Pero bueno, son varias palabras, pero creo que todas estas palabras tienen que ver con justamente lo que les decía a un inicio, es decir, aquellas cosas en las que he estado pensando, ¿no? en este último tiempo. Lo primero que quería comentar es, aquí, no me sale van a tener que disculparme, pero se corrió el, la presentación. Denme un segundo. Esta es una presentación un poco pesada, pero como me tincó que podía pasar algo así, la tengo también en PDF, y es así como la vamos a ver. Ahora sí. Comparto nuevamente. Ahora sí. Bueno, como decía, lo primero que quería comentar es que mandé mi ponencia para el día de hoy, y cuando empecé a preparar justamente esta presentación para poder explicar, me di cuenta de algo que había hecho, y que es que había dicho el decir del músico. Y claro, yo estoy usando esta palabra del decir del músico a propósito de mi tesis doctoral, donde llegué a la idea de hablar del lenguaje en el arte a través de la palabra decir, ¿no? Y en ese caso, como les voy a mostrar un poquito más adelante, es el decir del bailarín, más bien, que en este caso yo lo transformo al músico. Pero no puedo dejar de decir que, bueno, a nivel mundial esto ha pasado, pero en mi país, Chile, ha sido un evento bien particular, que es justamente el movimiento feminista, y este movimiento feminista que nos ha llevado a preguntarnos sobre los ámbitos del lenguaje. Y entonces ha nacido en mi país ya muy difundidamente la idea de les músiques, más que los músicos o las músicas, en una integración de todos los géneros, ¿no? Entonces me pareció curioso que yo, a pesar de que diariamente en mis clases, en la universidad y con mis estudiantes, continuamente me encuentro con este fenómeno del lenguaje, de la inclusión en el lenguaje, había pasado inadvertido este aspecto en el título de la ponencia, y me pareció que era un detalle que era re importante comentarlo a propósito de los temas que yo voy
voy a decir, ¿no? En ese sentido, los temas que a mí me interesan aquí son justamente el decir como un ámbito de lenguaje, pero un ámbito de lenguaje que tiene un cuerpo, que tiene un tiempo, que tiene un sonido. Cuando decimos, suena lo que decimos. Cuando decimos, lo que suena tiene un tiempo, ¿no es cierto? Y detrás de ese sonido que decimos y que tiene un determinado tiempo, hay también un cuerpo. Y en esa triada, ¿no es cierto?, es donde yo estoy focalizando este decir de las músicas, los músicos, les músiques, ¿no es cierto? Es decir, de personas que dicen a través de la música, y en ese sentido me permito cambiar de alguna manera la conferencia y el título y entrar a decir, el decir de la música. Y en este decir de la música quiero tocar los temas de el riesgo que se corre cuando decimos en la música, cómo ese riesgo se manifiesta en sonido y cómo ese riesgo que suena inevitablemente siempre genera un vínculo con la sociedad. Para partir entonces voy a hacer una referencia justamente a mi tesis doctoral, y en esta referencia les traje aquí una diapositiva que habla de la síntesis de mi hipótesis. No me quiero adentrar en la tesis doctoral, simplemente la quiero usar por el concepto del decir, que es el concepto que es el que me interesa desarrollar en esta conferencia, ¿no? En esta tesis que se llamaba La música de la danza, el decir del bailarín, donde yo me adentraba a investigar cómo les bailarines dicen con su cuerpo y su movimiento, y a partir de aquello hay una música. Eso es lo que yo quería explicar. A partir de eso, entonces expuse una siguiente hipótesis, ¿no? Por una parte vemos aquí esta idea del cuerpo del bailarín, ¿no? Este cuerpo implica un cuerpo que está vivo, ¿no es cierto? Y que por tanto refleja la persona de quien baila, ¿no? Es una persona que requiere dormir, que requiere comer, que requiere descansar, que tiene un tiempo de vida, que nace, se desarrolla y muere. Y ese tiempo de vida transcurre, ¿no es cierto? Y en ese tiempo de vida, a veces este cuerpo de esta persona que baila decide dedicarle tiempo de esa vida a la danza. Cuando le dedica esta situación corporal de esta persona, ¿no es cierto?, a la danza, inevitablemente se inmiscuye en lo que sería una técnica. En este caso, como yo quiero adaptar mi hipótesis hacia la música, sería una técnica que también es propia de cualquier tipo de arte, en este caso de la música. La técnica es esa capacidad de hacer, ¿no es cierto?, en que nosotros decidimos tomar un camino en ese hacer para modelar un cierto discurso, en este sentido el discurso musical o el discurso danzado. En mi tesis yo hablaba que incluso había una técnica con dar un solo paso. Como siempre hay una técnica, incluso con la forma en que yo estoy emitiendo mi voz en este momento, en que me encuentro un poquito resfriada, por eso estoy tomando té, parte de mi técnica para poder no cansar mi voz. Y también utilizo algunas técnicas de impostación para que justamente no se genere el desgaste, ¿no? Cualquier sonido, cualquier emisión de sonido, y nos quedó muy clara con la conferencia de la doctora Espinosa, implica siempre un ámbito técnico, es decir, un hacer del ser humano para modificarlo respecto a un determinado objetivo. La relación entre ambos, entre este cuerpo de quien quiere danzar o quien quiere hacer música y de la técnica que implica hacerlo, yo lo identifiqué en ese momento con lo que podríamos llamar un sacrificio del cuerpo vital. ¿Por qué? Porque cuando yo me detengo
más bien, o suspendo mi hábitat de vida, es decir, mi comer, mi dormir, mi descansar y mi acercarme a la muerte para hacer música o para hacer danza, de alguna manera sacrifico una fracción de vida que se está dando a cabo. Eso es lo que llamo el sacrificio del cuerpo vital. Una vez exponiendo sobre esto en el departamento de danza, donde yo trabajo, un profesor me dijo, el sacrificio, me dijo, es el sagrado oficio. Y el sagrado oficio justamente tiene que ver con el oficio donde se antepone el corazón, se antepone la vida. Es decir, el dejar la vida para poder hacer esta forma de hacer música, de hacer danza, etc. En este sacrificio vital, que es en esta relación entre el cuerpo de quien baila y la técnica de lo que se va a hacer para bailar, yo observo dos aspectos, ¿no? Por una parte, un cuerpo ausente, algo que desaparece, y un cuerpo trascendente. ¿Por qué? Porque el cuerpo ausente aparece cuando a través del músico que toca o del bailarín que danza, ¿no es cierto? Ya no vemos ese cuerpo que come, que duerme. En el caso de un amigo, ¿no es cierto? Tengo un amigo que toca instrumentos, qué sé yo, voy al escenario, lo veo tocar sobre el escenario, y ya no es mi amigo el que estoy viendo, sino que es su música. Y entonces, de alguna manera, desaparece el cuerpo. Entonces, a través de este sacrificio del cuerpo vital, yo lo que descubro es que hay una ausencia corporal. Pero esa ausencia corporal se combina con lo que llamo un cuerpo trascendente, es decir, un cuerpo que a través de su decir sonoro va más allá de este cuerpo ausente. Todo gracias al sacrificio de este cuerpo vital. Y en este decir se transforma en trascendente en la medida que dice, va más allá, quien escucha recuerda lo que se dijo, quien escucha puede entender lo que se dijo más allá de la situación presente de estar escuchando. Y por eso entonces este cuerpo también tiene este ámbito de trascendencia. Lo que yo planteaba ahí es que la relación entre este cuerpo ausente y este cuerpo trascendente marcaba un ritmo, lo que llamo yo ritmo en términos como etimológicos, la idea de movimiento, algo que se mueve, y límite del movimiento. Es un ritmo en que nosotros intermitentemente, si somos espectadores de una persona que está danzando o está tocando música, intermitentemente vemos este cuerpo ausente como este cuerpo trascendente. Y en ese ritmo suceden dos aspectos. Por una parte, quien toca, quien baila, se oye a sí mismo, ¿no? Y al mismo tiempo, en el momento en que se oye y conduce sus pasos o conduce sus notas musicales, deja que se oiga su danza. Y eso también genera un ritmo. Mi idea es que todo este fenómeno complejo es lo que llamamos interpretación. Interpretación musical, interpretación coreográfica. Y en todo este fenómeno complejo, rítmico, de cuerpo ausente, trascendente, de técnicas, de sacrificio, de autooírse y de darse a oír, entonces se configura este ámbito que yo estoy tratando de describir aquí, que sería el decir, ¿no es cierto?, de la música. Ese ámbito del lenguaje, que va mucho más que una sintaxis de elementos que sean reconocibles, ¿no es cierto?, sino que el reconocimiento de aquellos elementos del lenguaje está dado por nuestra capacidad de entender todo este complejo rítmico. Ahora, ¿por qué me interesa el concepto de decir? Porque la palabra decir tiene implícito la relación de uno a otro. Cuando yo digo, como estoy diciendo ahora, hablo, suena mi cuerpo,
tomo un tiempo de vida para decir y digo para que otro escuche, aunque sea a veces yo misma, ¿no es cierto? Por lo tanto, el decir me implica un vínculo, palabra que me sirve para este ámbito que yo quería traer, que es justamente el ámbito de este riesgo sonoro hacia la sociedad. Traje aquí una cita que me gusta mucho, que es de la novela Novecento, que en tiempos de hacer mi tesis me hizo compañía, ¿no es cierto? Que es de la leyenda del Novecento, la leyenda del pianista en el océano, de Alessandro Barico. Y dice así: tocábamos 3, 4 veces al día, primero para los ricos de la clase de lujo, y luego para los de segunda. Y de vez en cuando íbamos donde estaban aquellos pobres emigrantes, y tocábamos para ellos, pero sin uniforme, tal como íbamos, y de vez en cuando tocaban ellos también con nosotros. Tocábamos porque el océano es grande y da miedo. Tocábamos para que la gente no notara el paso del tiempo y se olvidara dónde estaba y de quién era. Tocábamos para hacer que bailaran, porque si bailas no puedes morir y te sientes Dios. De alguna manera esta frase me viene a respaldar lo que estaba diciendo hace un rato, ¿no? La música, el hacer danza, permite justamente suspender esta capacidad de darle paso al tiempo, ¿no es cierto? De alguna manera nuestro cuerpo se suspende en el sacrificio que le otorgamos en este hacer, y cuando se suspende dejamos de notar el paso del tiempo, dejamos de recordar que vamos avanzando hacia la muerte, y nos dábamos cuenta de que podíamos, o sea, nos damos cuenta que podemos ser poseedores de un mundo enorme y subjetivo que se nos entrega a través de la música y la danza. Eso es tanto por el decir, ¿no es cierto? Ahora, en términos de riesgo, me gustaría traer aquí una lectura que cayó a mis manos hace poco tiempo atrás, a propósito de una práctica profesional que estoy trabajando con alumnos de la Universidad de Chile, alumnos de composición, en relación a alumnos de la Escuela de Actuación, en que estamos montando una obra teatral. Y la directora de la obra, Andrea Yadach, nos compartió al principio, porque este es un laboratorio experimental de trabajo creativo, nos compartió un texto de Grossfogel, que vino a hacerme mucho sentido a partir de un seminario que yo estaba dictando también en la universidad sobre la música en Chile y América, ¿no? Voy a leer la cita que traigo y paso a explicar. Dice así: en las universidades occidentalizadas, el conocimiento producido por epistemologías, cosmologías y visiones del mundo otras, o desde geopolíticas y corpopolíticas del conocimiento de diferentes regiones del mundo consideradas como no occidentales, con sus diversas dimensiones espaciotemporales, se consideran inferiores en relación con el conocimiento superior, producido por los hombres occidentales de 5 países que conformen el canon de pensamiento en las humanidades y las ciencias sociales. El conocimiento producido a partir de las experiencias histórico-sociales y las concepciones del mundo del sur global, también conocido como el mundo no occidental, se consideran inferiores y son segregadas en forma de apartheid epistémico del canon de pensamiento de las disciplinas de las universidades occidentalizadas. Más aún, el conocimiento producido por las mujeres occidentales y no occidentales también es inferiorizado y marginado del canon de pensamiento. Las estructuras de conocimiento fundacionales de la universidad occidentalizada son epistémicamente racistas y sexistas al mismo tiempo. La frase que traigo es de un texto muy, muy complejo y muy completo, pero me parece que es la que me sirve para lo que quiero exponer, ¿no?
es una frase fuerte, porque finalmente cuando me hablan de algo no, de las universidades no occidentales, y me hablan de aquel mundo no occidental, quizás hace unos años atrás me habría costado entender que finalmente mi universidad, el conocimiento epistemológico al cual accedí a través de mis estudios en mi Universidad de Chile, pertenece a ese horizonte, ¿no es cierto? Y entonces me pregunto, y me parece muy significativo darme cuenta, que curiosamente he estudiado todo el pensamiento cartesiano, desde la música he estudiado a Bach, Mozart y Beethoven de manera profunda. Yo soy compositora y por lo menos en la Universidad de Chile se estudia profundamente a estos grandes autores de la música occidental germana, ¿no es cierto? Y de pronto quizás recuerdo mis años de estudio, mis años primeros en la composición, y reconozco algunas preguntas que me hice en ese momento. ¿Por qué esta fuerza epistemológica respecto a estos autores del siglo XVIII, del siglo XIX, especialmente en la zona germánica, ¿no es cierto? Hombres también, a propósito del título que traje hoy día. Y entonces cuando ya hace unos años uno empieza a preguntarse por esta situación, me llega este texto a las manos, no es el primero de esta índole, pero me parece que lo habla de una manera muy claramente. Me pregunto, ¿cuál entonces vendría a ser el saber no occidental de mi universidad? Una universidad donde, o de mi departamento, ¿no? Un departamento donde justamente me he dedicado a estudiar desde el origen estas teorías en la música occidentales, y que a partir de ello, entonces, inevitablemente empiezo a conocer estas formas, entre comillas, no occidentales, ¿no es cierto?, que vendrían a ser el quehacer composicional, artístico, de los pares que están a mi alrededor, de aquellas compositoras, compositores latinoamericanos que empiezan a llegar a mí, de aquel saber musical que hago día a día a través de mis composiciones y dialogar mis composiciones con otros, a través del quehacer artístico que realizo en el teatro, en la danza, con coreógrafos, actores y directores que son de este mismo ámbito. Y entonces a partir de ello me pregunto justamente, ¿cómo podríamos entonces definir esta epistemología que pareciera ser, y debo reconocer, por muchas experiencias, sobre todo en mi estudio de pregrado, que parecían un conocimiento, entre comillas, inferior, ¿no es cierto? No me quiero detener en ello, ni tampoco quiero profundizar ni en la segregación epistemológica, ni tampoco en la idea del apartheid epistémico que se menciona aquí, sino que más bien en el reconocimiento de esta posible propuesta no occidental al interior de la universidad. Hace unos años atrás, mis estudiantes habían, bueno, no solo los míos, los estudiantes de la Facultad de Arte, habían pedido, muy a partir del movimiento feminista que se dio en el 2018, encarecidamente la inclusión en todos nuestros cursos de bibliografías de mujeres, y no solamente bibliografías de hombres. Fueron muy enfáticos y enfáticas en aquello, y por lo tanto hubo que hacer grandes búsquedas, ¿no? Y también dentro de lo que ellas estuvieron exigiendo eran también bibliografías y soportes epistemológicos, no solo femeninos, sino que también latinoamericanos. En esa búsqueda me encontré justamente con alguien de Ecuador, Mayra Esteves Trujillo, a propósito del ámbito de la propuesta que acabamos de escuchar, del ámbito del sonido,
Y me encontré con este texto: mis manos sonoras devoran la histérica garganta del mundo, sonoridades y colonialidad del poder. Y me maravilló como un texto que me permitía hablar del paisaje sonoro, ya que yo tengo que tratar en una de mis asignaturas el paisaje sonoro para mis estudiantes de danza, para situarnos en el ámbito de la espacialidad, la temporalidad y la sonoridad, desde esta concepción de mundo sonoro que está alrededor. Y siempre, a propósito de la crítica de Mayra Esteves Trujillo a Murray Schafer, siempre lo había hecho desde el concepto de este canadiense, que siempre me había parecido muy genial en su manera de decir. Pero es curiosa esta crítica, y cuando ella me propone esta crítica, aparece en mí esto tan fantástico que presentaba Murray Schafer de el paisaje sonoro. Voy a leer lo que dice acá, ¿no? la cita de Murray Schafer, que dice: vengan conmigo y siéntense en la platea de la vida. Los asientos son gratuitos y el entretenimiento es continuo. La orquesta mundial está tocando permanentemente. La oímos de adentro y de afuera, de cerca y de lejos. Oigo a través de la selva, a la vuelta de la esquina y por encima de los montes. El sonido llega a lugares a lo que la vista no puede. El sonido se zambulle por debajo de la superficie. El sonido penetra hasta el corazón de las cosas. Si dejo de tener en cuenta las cosas a las cuales el sonido está ligado, el mundo fenomenológico desaparece. Me vuelvo ciego. Soy arrastrado sensualmente por la vasta música del universo. Esta propuesta para un compositor de hoy en día, una compositora como yo, fue maravillosa descubrirla, porque nos permitía descubrir no solo las sonoridades de los instrumentos de la orquesta que teníamos al alcance, o no solo las sonoridades de instrumentos que podíamos manipular, sino las sonoridades de todo el mundo que nos rodea. Porque esto podría tener una crítica, ¿no es cierto? Entonces Mayra Esteves dice: quienes trabajamos, reflexionamos y producimos conocimiento desde la sonoridad, sabemos que el sonido es un sistema muy complejo. Por ello, la modificación de un factor puede alterar la forma de todo un sistema sonoro. El conjunto o sistema sonoro configurado por todos los factores que afectan el fenómeno sonoro, según el compositor canadiense Murray Schafer, es el soundscape, concepto relacionado con la noción de la ecología acústica, es decir, la revisión y relación de los seres vivientes en el ámbito de la sonoridad. Esta visión propuesta por Schafer, si bien sugiere explorar la relación entre seres vivientes y medio ambiente, que es lo que me parece maravilloso, poco ahonda sobre las relaciones de poder que condicionan la generación de los mundos sonoros. Y ahí es donde viene mi decir, ¿no? Quizás porque Schafer, como muchos compositores provenientes de las prácticas artístico-experimentales con sonido, se sitúe bajo la influencia de las vanguardias del siglo XX europeo, desde cuyos lineamientos estéticos se concibe el mundo como una composición sonora, el ámbito de la composición sonora. Y aquí viene la cita: en el marco del Foro Mundial de Ecología Acústica, Identidad Cultural y Sonidos en Peligro de Extinción, realizado en la Ciudad de México. Así lo determinó el propio Schafer en su conferencia magistral, y es la cita que yo acabo de leer. Este ámbito nos permite entrar a este mundo sonoro, es decir, el ámbito de crítica, no solo desde la idea de que todos los sonidos componen, desde el ámbito de la composición, es decir, de la creación sonora, desde el ámbito de este saber occidental, no solo desde el ámbito de la composición sonora, sino de descubrir el mundo sonoro que está a nuestro alrededor desde las perspectivas particulares de cada mundo. Y entender que los diálogos entre un mundo sonoro y el otro, entre mi mundo musical como compositora y el mundo musical de un compositor germánico como Beethoven del siglo XVIII-XIX, ¿no es cierto?, pertenecen a ámbitos sonoros distintos, y por lo tanto pueden entrar en un diálogo,
¿no es cierto? Pero entran en un diálogo en que entendemos que hay fracciones de este lenguaje que son percibidos por el otro, ¿no es cierto? Y es en ese ámbito, en este entre uno y otro lenguaje musical, donde me interesa este decir y donde me interesa mostrarles justamente, y para esa es mi introducción, los ejemplos que les voy a traer de mi facultad de artes, porque finalmente lo que tengo ganas hoy día es de mostrarles un pedacito, una breve muestra de lo que vendría a ser este mundo musical, en palabras de Grossfogel, no occidentalizado, que tiene mucho de occidentalizado, por cierto, propio de una epistemología propia de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Con ello voy a compartir, salgo de la presentación para compartirles un video, no es tan corto, tiene una música que no me gusta nada, pero me va a permitir introducir en lo que quiero que entendamos. Un segundito, por favor. Las actividades de creación e investigación artística tuvieron su primer encuentro de cruces disciplinares en el MAC de Quinta Normal, este 4, 5 y 6 de septiembre. Diversos núcleos, proyectos de investigación como iniciativas mixtas de académicos, académicas y estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile tuvieron un espacio de exposición y discusión en torno a las problemáticas disciplinares e interdisciplinares que estos conllevan en el actual panorama nacional. Me parece que justamente este tipo de actividades son las que de algún modo como facultad nosotros necesitamos, que son espacios de diálogos para conocer lo que estamos haciendo como colegas respecto del ámbito tanto de investigación como de creación. Es una instancia absolutamente necesaria dentro de la estructura universitaria. Lo que hicimos hoy día fue una muestra de lo que hacemos en red, el trabajo que hacemos colaborativo. Estuve mirando los otros trabajos y me parece que se tiene que hacer más, que los departamentos pudieran conectarse con otras carreras. La Universidad de Chile es enorme, entonces se puede. Fueron 3 días en los que tanto proyectos de trayectoria como iniciativas recientes tuvieron la oportunidad de poner en común su trabajo, recibiendo valiosos aportes de la comunidad académica asistente. Me llamó la atención el interés que generó, nos hicieron enfrentarnos a lo que estábamos tratando de instalar con este núcleo y abrir también como nuevas posibilidades de seguir pensando esta relación entre el cuerpo y la indumentaria. Nos dejaron bastante estimulados para avanzar y continuar en el tema, áreas por donde también poner énfasis en la investigación. Lo encontré de suma necesidad, nos permite elaborar nuevas formas de trabajar en conjunto, poniendo en relación estas instancias que están en un punto de convergencia más que nunca. Fue una jornada muy útil porque permitió pensar en varias zonas de trabajo, algunas relacionadas con la educación y otras con las problemáticas artísticas, que es donde nosotros en este momento, en este proyecto, es donde más nos estamos ubicando. Creo que cumplimos el objetivo de que efectivamente los cruces disciplinarios, tanto de creación e investigación, tuvieran esta posibilidad de relacionarse entre sí. Me gustó poco porque creo que esto hay que volver a repetirlo en un marco de unas circunstancias primero que nada más normalizadas. Es la primera vez que creo que personas con diversas formas de ver el arte, que no se habían encontrado en una misma mesa, se encuentran, y eso hace que se generen nuevos espacios, nuevas maneras de ver. Eso es lo que lo hace pionero en esta situación. La idea es que esto se vaya realizando, ojalá cada año, puede ir cambiando las modalidades. Sería importante quizás esto replicarlo también entre los estudiantes, que justamente en muchas de sus demandas, en momentos de conflicto o no, es justamente favorecer o apuntar hacia la interdisciplina.
Ahí sí, gracias. Si me podían dar audio, era lo que estaba pidiendo. Vuelvo entonces a la presentación. Este video, ahí pudieron, no sé si la habrán visto a Carolina, ella fue una de nuestras, ¿cómo se dice?, moderadoras en las charlas. Lo que les quería mostrar es, porque me interesa este encuentro, ¿no? Este primer encuentro que hicimos de la Facultad de Arte fue una iniciativa que veníamos planeando hace muchos años. Varios agentes de distintos departamentos. La Facultad de Artes tiene el departamento de música, el departamento de danza, el departamento de sonido, el departamento de artes visuales, el de teoría del arte y el departamento de teatro, ¿no? Por lo tanto, se realizan en estas distintas unidades académicas muchísimo trabajo creativo a distintos niveles, ¿no? En términos de teoría, de creación, de investigación y de gamas, ¿no? A través de las diferentes carreras, etc. Pero tenemos una dispersión geográfica, nosotros estamos divididos en varias sedes, y bueno, y tenemos muchísimas problemáticas a diario, ¿no? Problemáticas económicas para desarrollarnos, problemáticas de gestión para desarrollarnos, problemáticas de infraestructura, y la labor se hace muy compleja en términos de poder desarrollar estos grandes sueños que a veces aparecen, ¿no? El poder juntarnos en un solo encuentro, que fue este primer encuentro de creación e investigación, lo que quiso hacer fue el poder invitar a académicos de todos los departamentos libremente a que vinieran a exponer sobre sus procesos creativos que desarrollan a pesar de toda la precariedad y adversidad que les estaba comentando, ¿no? Y pudimos hacer este encuentro, y por eso les quise mostrar el video para poder entender un poco de qué se trata, a pesar de que en ese momento teníamos tomadas por los estudiantes casi todas las sedes, una toma feminista muy contundente, y tuvimos también estudiantes en el encuentro, tuvimos también algunas manifestaciones de los estudiantes, pero también pudimos escuchar cómo se están relacionando con sus académicos en estos proyectos de creación e investigación, y pudimos visualizar qué es lo que está pasando en términos de ámbitos de experimentalidad, de interdisciplinaridad y de temas de límites entre las distintas artes que había. La precariedad nos llevó a que, al revés, como dice en el video, no pudimos hacerlo año a año, por diversas razones que no caben acá, pero en esta pandemia hubo la oportunidad de publicar el texto y su decir, ¿no es cierto? Lo que nosotros hicimos fue grabar todas las conferencias que hubo, y las transcribimos y las publicamos en este libro, que ahí ofrezco el link, quien quiera recorrerlo, ¿no es cierto? Nosotros teníamos estas 5 mesas: arte, corporalidad y experimentalidad, arte y materialidades, arte y lo humano, arte, memoria y tecnología, arte, educación y transversalidad, y en ellas queríamos justamente que cada mesa estuvieran mezclados artistas de distintos departamentos, y que tenían la obligatoriedad, fue algo que los obligamos a hacer, era que participaran de la mesa completa, porque una vez que se exponían 3 o 4 grupos de trabajo, a veces eran performances artísticas, o a veces eran exposición de procesos de trabajo, una vez que terminaran, hacíamos un plenario de discusión, donde los moderadores ponían el énfasis en estos conceptos, ¿no? El poder dialogar qué es la interdisciplina, qué es la experimentación en arte en nuestro lugar, en nuestra manera, con toda la precariedad que pudiéramos vivir, de realización de nuestras muestras artísticas. Lo que yo quiero traer aquí es justamente el decir de 4 grupos interdisciplinares que, si bien no son puramente musicales,
tienen un énfasis en lo que es la expresión sonora, y es lo que voy a mostrar ahora. El primer grupo del departamento de sonido, no voy a decir cómo se llama la obra porque me cuesta mucho nombrarla, pero está a cargo del académico Cian Moscoso del departamento de sonido y de un artista visual, Felipe Wilson. Lo que ellos hicieron aquí es que trabajaron con un videojuego, y la performance era la proyección de la imagen del videojuego, y ambos artistas, Cian y Felipe, con su joystick, jugando el videojuego. El video tenía, o sea, el juego más bien, tenía toda una concepción de diseño audiovisual muy particular, cuyos cambios operaban a partir de lo que ellos estaban haciendo. Lo que dice aquí es: en la performance, los dos jugadores operadores, frente a una imagen proyectada de un ambiente virtual, accionan y manipulan por medios de mandos y controladores una serie de objetos que producen sonidos previamente diseñados. Los objetos, al interactuar unos con otros, se agrupan formando secuencias y metasecuencias, generando por acumulación diferentes texturas y densidades sonoras y visuales. El ambiente virtual, estructurado bajo los medios y claves técnicos de producción de los videojuegos, se presenta como un campo de acción restringido, con límites espaciotemporales definidos y reglas propias del juego, ¿no es cierto? Propias también de una obra de arte, porque la exposición de una obra de arte, como la realización de una obra de arte, también se realiza en límites espaciotemporales definidos. El proyecto, a través de la performance, pretende problematizar en torno a las relaciones corporales y de producción en el consumo, uso, apropiación de los medios digitales, particularmente el videojuego. De alguna manera, esta performance problematiza lo que es el videojuego y su relación con la sociedad. Más allá de una tecnología de consumo, ¿no es cierto?, se transforma en una tecnología que se mete en los sistemas de consumo para poder generar desarrollo de formas de productividad culturales y artísticos que intervienen desde ese lugar, lo que vendría a ser, en relación a mi ponencia, el decir de estos artistas, y en ese decir su relación con los espectadores y su relación con la obra de arte, en la medida que son accionadores de la obra de arte y al mismo tiempo son espectadores de ella y usuarios. Les muestro una foto, ¿no es cierto?, en la presentación de ese día. Aquí están ellos dos jugando. El público veía en movimiento este video, que era impresionante, una cantidad de objetos que se movían de un lado a otro, produciendo estructuras arquitectónicas virtuales que se construían y se destruían en una sonoridad que también se construía y deconstruía en tiempo real a partir de los modelos de interacción que ellos mismos habían creado. Esta foto me gusta porque, si bien no es lo que veíamos ese día, nos muestra en fragmentos justamente varias de las partes que íbamos viendo. Esto es parte de lo que yo estoy leyendo, y las fotografías son parte de la publicación del libro de ese día. La segunda obra que quería mostrar es también del departamento de sonido, la obra Esquinas para flauta, electrónica y video, que es del académico Guillermo Eisner, quien como compositor fue llamado por Alejandro Lavandero, intérprete en flauta traversa muy reconocido en nuestro país. Y voy a leer lo que dice para poder contarles el contexto de este decir y cómo es el análisis que me interesa plantear, ¿no? Dice: este proyecto surgió por invitación de Alejandro Lavandero,
habla Guillermo, esto es textual del libro, ¿no? En un momento Alejandro se acercó a un grupo de compositores para que con un mismo grupo de imágenes hiciéramos una obra musical. El pie forzado estaba en que el compositor fuera la misma persona que hiciera las imágenes, que hiciera la parte visual de la obra. Lo que también en mi caso consistía en un desafío importante desde el hecho de que yo no soy un artista audiovisual. Tuve que desafiarme a mí mismo en dominar unas herramientas de edición de video, etcétera, etcétera. Entonces la idea era como con el mismo grupo de imágenes, fotografías fijas de Luis Adrián Araneda, un fotógrafo chileno, francés, cada uno pudiera crear un relato visual, un relato musical en definitiva, un relato audiovisual. Les comento, la obra transcurría con la partitura, el flautista tocando, y atrás iban apareciendo este retrato visual que había conformado el compositor y del cual había surgido la música a partir de estas fotografías de Luis Adrián Araneda. Me interesa aquí también la anécdota particular, la anécdota de amistad, la anécdota que tiene que ver con cómo a veces surgen las obras de arte, cómo surgen estos encuentros artísticos que muchas veces tienen que ver con la sensibilidad que tenemos de uno a otro entre amigos, ¿no es cierto? Y cómo nos vamos relacionando también entre colegas y relaciones de amistad para que surja la obra. Dice aquí, habla Alejandro Lavanderos, ¿no? Dice, bien cortito, tiene que ver con un complementar lo que ha dicho Guillermo con relación a la historia. El exilio, estamos hablando del año 73 en nuestro país, post golpe militar, llevó a mucha gente a diferentes países. Fue el caso de este amigo y su familia, se refiere a Luis Adrián Araneda. Ella fue la primera arquitecta chilena que encontró trabajo en París como profesora en esa universidad. Casi inmediatamente después del golpe, y él siguió sus estudios también de arquitectura y siempre estuvo trabajando en la fotografía. Es una conexión, porque pasó a ser un profesor de esa universidad, de esa escuela de arquitectura en París, e hizo la conexión fotografía-arquitectura, que es una de las asignaturas que se imparten hoy día en esa escuela, ¿cierto? Desde el mundo no occidentalizado hacia el mundo occidentalizado. Luis Adrián Araneda, tú lo conociste, le dice a Guillermo, porque te alojaste en la casa justamente cuando él estaba ahí. Siguió, diría, una evolución muy interesante, porque de las fotografías arquitecturales, se podría decir de geometría, pasó a las texturas, a los colores, y todo lo que ustedes ven en imagen, que está tratada por Guillermo, son fotografías que uno si las mira, parecieran realmente cuadros pintados y en evolución. Esa cosa a mí me interesó. Somos prácticamente hermanos de vida con él. Y se me ocurrió la idea de convocar a algunos compositores, y el pie forzado, como decía Guillermo, era utilizar este material de base. Finalmente, entre la relación afectiva que surge entre amigos, entonces surge la idea de plasmar un determinado material arquitectónico, fotográfico, el cual es vuelto a ser manipulado desde la música nuevamente como material visual, generando un material audiovisual que va a estar en concordancia con lo que sería la música, es decir, o el sonido que va a salir de la flauta traversa, es decir, valga la redundancia, un decir musical complejo, donde se está poniendo no solo el sacrificio corporal del compositor, del intérprete, sino que también de un fotógrafo, también de las relaciones de amistad y de un montón de otros componentes complejos. Aquí tengo una foto de cómo fue la presentación. Estas eran las imágenes que veíamos detrás, que había compuesto también el compositor a partir de las fotografías, y aquí está Lavanderos tocando flauta traversa, ¿no? El tercer núcleo que quiero mostrar es el núcleo arte, política y comunidad, 1001 días de destejido colectivo. Aquí aparece el concepto del tejer, y el tejer colectivamente. Todos estos académicos que ustedes están viendo ahí, los nombres, ¿no es cierto?, son del departamento, algunos de, bueno, hay uno ahí, Jorge Ganem, del departamento de danza,
pero fundamentalmente agrupan personas del departamento de teatro, como la profesora Ana Archa, y del departamento de música, como el profesor Rodrigo Torres. Leo textual de lo que indicaba en su ponencia la profesora Ana Archa y Rodrigo Torres, ¿no? Dice: creemos que nuestro trabajo tiene mucho que ver con algo de las problemáticas que están surgiendo permanentemente en un tiempo en la misma facultad. Nuestra facultad, lo que decía, facultad precarizada en muchas ocasiones. Pero más allá de la facultad también, como contexto país, y que tiene que ver con esta cuestión de cómo se construye lo colectivo, que es un problema y una cuestión no fácil de hacer, porque es en la colectividad, traduciendo aquí a la profesora Archa, ¿no es cierto? Es en la colectividad justamente donde surge la obra y nuestro decir musical, ¿no es cierto? Como decíamos anteriormente en el ejemplo anterior, es de una colectividad que va más allá de solamente la creación que ideo, ¿no es cierto? Sino que hay una creación que incorpora quienes idean de manera colectiva, quienes son convocados de manera colectiva, quienes interpretan, quienes escuchan, quienes se sienten finalmente afectados. Dice ella: Núcleo de Arte, Política y Comunidad siente resonancia con lo que está pasando actualmente a nivel político en la universidad, en ese momento, en nuestros momentos de toma, y propone el fortalecimiento de real democratización de las decisiones universitarias y de prácticas de colectividad que sean más permanentes. Esto puede ser una opción, pero hay que imaginar juntos también otras opciones, y si no pasan esas cosas, no sé cuánto sentido tiene que podamos seguir hablando de lo artístico que hacemos, si no es desde un punto de vista colectivo, ¿no es cierto? Es posible que los enredos, a propósito de los tejidos, se estén produciendo constantemente, pero es en el momento en que somos conscientes de los enredos, como ahora, cuando nuestro estado de atención cambia, para instalarlos en la posición de una toma de decisión. Mitote, le decían los antiguos aztecas, a los enredos de voces en nuestro interior. No hablaban de enredos solo como nosotros entendemos el enredo hoy en día, como un problema de la información, redes sociales, etc. Los enredos y desenredos parecen ser una parte más de nuestra existencia humana. Entonces, dice el profesor Torres, empezamos a trabajar en la Plaza de Armas de Santiago, tratando de instalar esta pregunta del problema de lo colectivo comunitario en la Plaza de Armas, que era la plaza de nuestro barrio, y que en los últimos años se poblaba mucho más evidentemente de una diferencia que los sistemas oficiales han llamado migración. En nuestro país, y bueno, en la Plaza de Armas, se ha transformado el centro de Santiago, de la capital, realmente en un mundo muy cosmopolita, donde uno escucha distintas formas de hablar, hay distintas maneras de comer, y se ha transformado como en una cuna latinoamericana y muy centroamericana también, de maneras de concebir el mundo. De personas que venían de distintos países a vivir acá, y que en ese lugar del entender cómo estar acá, se reunían en la plaza, hacer redes entre ellos, y ver cómo vivían en ese país. Esas redes, ese tejido que estos profesores visualizaron en la Plaza de Armas, que está al ladito de nuestra facultad, ¿no es cierto?, es lo que transformaron, aquí va la siguiente diapositiva, en un tejido. Y empezaron a tejer con lana. Y hicieron, les voy a mostrar algunas fotos, un gran tejido en toda la Plaza de Armas, con sonido, música, actuación, performance, donde participaban también todos aquellos que estaban ahí en esta gran performance artística que, bueno, llevó meses de investigación, ¿no? Dicen ellos: así la calle fue nuestro escenario y ha sido nuestra sala de ensayo, para tejer lanas, bordar hilos, tramar una urdiembre metafórica sobre el presente y la memoria de un lugar, de un territorio constituido de un espacio, de un suelo, de un cielo, de árboles y plantas, de edificios visibles e invisibles. Perdón, ahí a propósito ellos hablan de la Plaza de Armas y hablan de las construcciones de la Plaza de Armas, en la Plaza de Armas, anterior a la llegada de los españoles, es decir, las construcciones incas, por ejemplo, que tuvieron además varios antecesores.
de objetos, de ríos presentes, de ríos ausentes y de personas. Muestro algunas imágenes. Aquí están ellos, bueno, ahí en la sala tocando mientras nos contaban esto. Aquí hay imágenes, está nuestra plaza de armas de la capital, Santiago de Chile, ¿no es cierto? Aquí iban ellos avanzando, tocando los instrumentos, y iban personas a su alrededor. Y aquí hay una fotografía que me gusta mucho, porque justamente es lo que provocó finalmente el tejido, donde ya todo el mundo estaba enredado y donde la sonoridad, esta gran sonoridad ya se mezcla con la sonoridad propia de miles de individuos que están en ese momento, en ese lugar. La última muestra que quiero darles es la de la Red Interdisciplinaria de Arte Tierra del Arte, proyecto RIA TEDL del arte colaborativo en red, y de la noción de pensar en red como principio cognitivo a partir de la improvisación. Este es un equipo donde se vincula al departamento, o sea, académicos del departamento de música y del departamento de sonido, y también hay gente del mundo de la danza. Vivian Fritz, en el momento en que fue la performance, estaba improvisando con los músicos que estaban en ese lugar, en red, desde Habsburgo, creo que era. Y en ese mismo momento, en diálogo, estaba improvisando Lilian Pizarro en el escenario. La vieron hablar en el video que les mostré, en relación a lo que estaba escuchando en tiempo real con sus compañeros músicos, y en relación a lo que estaba visualizando de Vivian Fritz en Augsburgo, ¿no? Entonces, por eso es pensar en red, y el principio de la improvisación como un modo colectivo de pensarlo, ¿no? Algunas cosas que dicen ellos, ¿no? Nuestras preguntas, origen, este es un rito, como dice Leonardo, los contextos. Gente como Vivian, que improvisan y piensan a distancia, los propósitos, entrelazamientos, difuminando fronteras interdisciplinares. Contingencia, 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 contingencia. Tocar cuando se es tocado, escuchar mientras se toca, construir sobre la escucha. La pregunta, ¿cómo hablar escuchando? ¿Cómo construir escuchando? Pensar en red, nuestros propósitos, sus modos, sus resultados, sus conclusiones, sus proyecciones. Pensar en red, luego vestir en red. Resultados en Geodance de Vivian Fritz, en Cuerpos Celestes de Vivian Fritz, en Personare de Ivani Santana, en nuestra Citigram, conclusiones. Gratuidad de improvisar juntos, gratuidad de Lilian, de Andrés, de Franco, de Bruno, de Eduardo, de Edgardo, de Leonardo, de Cristian, gratuidad de improvisar. Es decir, nuevamente la incorporación del ámbito de las relaciones sociales y de las relaciones, me gusta a mí decir, de amistad en la creación artística. La pregunta permanente respecto de lo que hacemos es el por qué. Pauline Oliveiros, una conocida compositora estadounidense, dice en una publicación sobre música telemática: a medida que la tecnología mejore de manera exponencial y ubicua, eventualmente no habrá razón para no tocar música a distancia. La globalización, aunque eso estaría en contra de lo que estábamos hablando de Mayra Esteves, la globalización nos da más razones. Hacer música juntos hace amigos. La pregunta principal que nosotros nos hacemos cuando improvisamos proviene de la libertad de la escucha. Es la misma pregunta que se hace Purk en el contexto de improvisación colectiva de la música en cuestión. ¿Qué ocurre si toco, me muevo, dibujo esto? ¿Qué harás tú? Este principio de creación colaborativa que cuenta con el otro encierra un mundo de mutuas libertades y por de pronto un contexto humano. La respuesta a esa pregunta no proviene de una reflexión ex post, sino que es sincrónica con la creación misma. En ese sentido es el mejor ejemplo de un pensar desde el cuerpo, o como lo hemos denominado con los colegas pares internacionales con los cuales improvisamos, un pensar en red. Y aquí vienen algunas imágenes del trabajo que ellos hicieron en ese momento, que están ahí. Para cerrar, solamente quería mostrar esta última diapositiva, en hacer una conclusión, ¿no es cierto?,
recapitulando. El decir, ¿no es cierto? Decíamos que este decir tiene una temporalidad, un tiempo que nos toma parte de nuestra vida, una espacialidad, ¿no es cierto? Porque también nos habla de un espacio en cuanto recorre aquel sonido, y porque el cuerpo que hay para decir también ocupa aquella espacialidad, una corporalidad y también una sonoridad. En este decir múltiple es donde entendemos el concepto de música que he traído aquí a través de estos 4 ejemplos, ¿no? En esa relación musical de uno al otro con la comunidad, en ese decir que otro escucha, es donde estoy ubicando este concepto de experimentalidad, el atrevernos a experimentar a partir de los riesgos que implica entrar en el colectivo y en lo que pueda significar el que ese colectivo esté en permanente variación. Eso permite una relación y de alguna manera, aunque es una hipótesis muy poco desarrollada en lo que estoy diciendo hoy día, solo a forma de introducir, nos permite visualizar cómo sería esta sonoridad que es local, ¿no es cierto? Y que entendemos como diálogo entre diferentes sonoridades locales, ¿no es cierto? Más allá del concierto del mundo de la composición sonora mundial, y que nos permite además visualizar cómo vendría a ser, si es que pudiéramos decir algo así, esta epistemología sonoro-musical no occidentalizada. Hasta ahí mi ponencia. Muchas gracias.